San Rosalío siempre ha sido mi hogar. Un pequeño pueblo en el corazón de México, con sus casas de colores brillantes y calles empedradas. Aquí, los niños juegan en las plazas mientras los ancianos, como mi abuela, cuentan historias del pasado. Pero detrás de esta fachada pintoresca, nuestro pueblo esconde un dolor profundo. Mi nombre es Delia. Siempre he sido conocida en el pueblo por mi espíritu indomable. Crecí escuchando las historias de mi abuela sobre la rica historia de San Rosalío y soñaba con explorar el mundo. Pero todo cambió una tarde de verano, cuando mi hermano Roberto no regresó a casa. Las horas se convirtieron en días, los días en semanas, y Roberto no aparecía. Mi familia y yo buscamos en todas partes, pero fue en vano. La desaparición de Roberto dejó un vacío en mi corazón que nada podía llenar. La desaparición de Roberto no fue un caso aislado. San Rosalío había visto desaparecer a varios de sus habitantes en los últimos años. Las familias afectadas lloraban en silencio, temiendo que hablar del tema pudiera traer más desgracias. Pero yo me negaba a quedarme callada. Estaba determinada a encontrar a mi hermano y a descubrir la verdad detrás de las desapariciones. Era un día como cualquier otro en el mercado de San Rosalío. El sol brillaba con fuerza y el aire estaba lleno del aroma de las flores y las especias. Mientras caminaba entre los puestos, un juguete en particular llamó mi atención. Una muñeca Barbie, con su cabello rubio y ojos brillantes, parecía mirarme directamente. Aunque hacía años que había dejado de jugar con muñecas, algo en ella me atrajo. Sin pensarlo mucho, la compré, pensando que podría ser un regalo para mi sobrina. Al llegar a casa, coloqué la muñeca sobre la mesa del comedor. Cada vez que pasaba junto a ella, sentía una extraña conexión. Quizás era la soledad que veía reflejada en sus ojos de plástico o la necesidad de darle un propósito. Fue entonces cuando tuve la idea de transformarla en una representación de mi búsqueda y de todas las madres y hermanas que, como yo, buscaban respuestas. Con manos temblorosas pero decididas, comencé a coser un traje para ella. Tomé tela de camuflaje y creé un atuendo que reflejara la resistencia y determinación de las madres buscadoras. También le agregué una pequeña pala y una capucha. Pero lo más importante fue la foto miniatura de Roberto que coloqué en una camiseta que hice especialmente para ella. Al verla terminada, sentí una mezcla de orgullo y tristeza. La reacción en el pueblo fue variada. Algunos veían en la muñeca un símbolo de esperanza, mientras que otros murmuraban a mis espaldas, creyendo que había perdido la razón. Pero para mí, esa muñeca se convirtió en un recordatorio constante de mi misión y de la promesa que me había hecho a mí misma: nunca dejaría de buscar a Roberto. Aquella noche, me encontraba sumida en un sueño profundo, cuando un murmullo suave pero persistente me despertó. Al principio, pensé que podría ser el viento jugando con las cortinas o quizás algún animal nocturno. Pero a medida que el sonido se intensificaba, me di cuenta de que provenía de la vitrina donde guardaba la muñeca. Con el corazón latiendo con fuerza, me levanté de la cama y me acerqué con cautela. La luna llena iluminaba la habitación con un resplandor plateado, y en ese brillo, vi algo que me dejó sin aliento. La muñeca, que siempre había estado mirando hacia adelante, ahora señalaba hacia el oeste con su pequeña mano. Sus ojos, que antes eran simplemente plástico, ahora brillaban con una luz azulada, casi sobrenatural. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero al mismo tiempo, una extraña sensación de urgencia se apoderó de mí. Algo en mi interior me decía que debía seguir la dirección en la que la muñeca apuntaba. Sin dudarlo, tomé una linterna y, armada con una determinación que ni yo misma sabía que poseía, salí de mi casa. El bosque, que bordeaba San Rosalío, siempre había sido un lugar de misterio y supersticiones. Los ancianos del pueblo contaban historias de espíritus y criaturas que habitaban entre los árboles. Pero esa noche, guiada por una fuerza que no podía explicar, me adentré en él sin miedo. El viaje a través del bosque fue desafiante. Los sonidos nocturnos me rodeaban, y más de una vez pensé en regresar. Pero cada vez que la duda me asaltaba, recordaba la mirada de la muñeca y seguía adelante, esperando encontrar alguna pista o señal que me llevara a Roberto. Después de lo que parecieron horas, el bosque comenzó a abrirse. La densidad de los árboles disminuyó y la luz de la luna se volvió más brillante. Finalmente, llegué a un claro. En el centro, un círculo de piedras antiguas rodeaba un montículo de tierra. A pesar del frío de la noche, sentí un calor emanando del círculo, como si las piedras estuvieran cargadas con la energía de años pasados. Sin saber por qué, me acerqué y comencé a cavar en el centro del círculo. La tierra estaba fría y húmeda,
y mis manos pronto se llenaron de ampollas. Pero algo me impulsaba a seguir adelante. Después de un tiempo que no pude determinar, mis manos tocaron algo sólido. Con un último esfuerzo, desenterré una serie de cajas pequeñas. Cada caja estaba hecha de madera y parecía antigua. Al abrirlas, encontré objetos personales, relojes, cartas, fotografías. Cada objeto pertenecía a las personas desaparecidas de San Rosalío. Entre ellos, encontré una foto de Roberto. Al ver su rostro sonriente, las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Fue entonces cuando sentí una presencia a mi alrededor. Al levantar la vista, vi una serie de figuras etéreas emergiendo del bosque. Eran las almas de los desaparecidos, atrapadas entre este mundo y el siguiente. Aunque no hablaban, podía sentir su dolor y su anhelo de liberación. Con lágrimas en los ojos, comprendí lo que debía hacer. Cada objeto era un vínculo que mantenía a estas almas atadas a este mundo. Para liberarlas, debía devolver cada objeto a su lugar original. Con la primera luz del amanecer, comencé mi misión. Cargada con las cajas, caminé de vuelta a San Rosalío. El pueblo, que siempre había sido mi hogar, ahora parecía diferente. Cada casa, cada calle, parecía guardar un secreto, una historia de pérdida y dolor. Mi primera parada fue la casa de la familia García. Habían perdido a su hijo mayor, Carlos, hace 2 años. Con manos temblorosas, entregué la caja que contenía su reloj y una carta que nunca había enviado. La madre de Carlos rompió a llorar, pero en sus lágrimas, vi un atisbo de alivio, como si finalmente pudiera comenzar a sanar. Así, casa por casa, fui devolviendo los objetos. Cada entrega era un desafío, un recordatorio del dolor que mi pueblo había estado soportando en silencio. Pero con cada objeto devuelto, sentía que estaba haciendo lo correcto. Las almas de los desaparecidos merecían descansar en paz, y sus familias merecían saber la verdad. Durante días, recorrí San Rosalío, enfrentándome a la tristeza y la desesperación. Pero también encontré esperanza y resiliencia. Vi cómo las familias se unían para apoyarse mutuamente, cómo el pueblo comenzaba a sanar. Finalmente, solo quedó la foto de Roberto. Al sostenerla en mis manos, sentí una mezcla de tristeza y determinación. Sabía lo que tenía que hacer. Caminé hacia nuestra antigua casa, hacia la habitación que Roberto y yo compartíamos. Con lágrimas en los ojos, coloqué la foto en su viejo escritorio. En ese momento, sentí una brisa cálida y una presencia familiar. Al voltear, vi a Roberto. No como lo recordaba, sino como una figura etérea, casi transparente. Sin decir una palabra, me sonrió y desapareció en la luz. Después de esa noche, sentí una paz que no había experimentado en años. Había logrado lo que parecía imposible, liberar a las almas de los desaparecidos y traer algo de consuelo a las familias de San Rosalío. Aunque el dolor de perder a Roberto todavía estaba presente, sabía que había encontrado la paz. Al regresar a casa, encontré a la muñeca exactamente como la había dejado, mirando hacia adelante con su pequeña mano reposando a su lado. Pero ya no era solo una muñeca. Había sido un puente entre el mundo de los vivos y el de los desaparecidos, un faro de esperanza en nuestro dolor. La historia de la muñeca buscadora se convirtió en una leyenda en San Rosalío. Las desapariciones cesaron y, con el tiempo, el pueblo comenzó a sanar. Las familias que habían perdido a sus seres queridos encontraron consuelo en la idea de que sus almas habían encontrado la paz. Y aunque el dolor nunca desapareció por completo, la esperanza comenzó a florecer. La muñeca se quedó conmigo, un recordatorio constante de la misión que había cumplido. A veces, cuando la luna llena ilumina mi habitación, juro que sus ojos brillan con esa misma luz azulada. Y aunque sé que es solo mi imaginación, no puedo evitar sonreír. Porque sé que, de alguna manera, Roberto está conmigo. Y siempre lo estará.